¿Ya se puede ver? Sí, Ok. muchas gracias, Bren. Ya, listo. Ahora sí, la que sigue, por favor. Bueno, entonces vamos a comenzar con las leucemias, que se definen como un grupo de neoplasias malignas de los leucocitos de causa indeterminada, que pueden ser capaces de infiltrar cualquier parte del sistema. Las leucemias van a ser el cáncer infantil más común y la mayoría son agudas. Las células leucémicas van a ser equivalentes a las células blásticas primitivas en este tipo de leucemias. Como les mencioné, pues la linfoblástica aguda va a representar del 75 al 80% de todos los casos y la mieloide aguda va a ser del 15 al 20%. La siguiente, por favor. Entonces, la leucemia aguda, ya sea linfoblástica o mieloblástica, vamos a hablar de las dos y en ciertos puntos pues ya les voy a aclarar algún punto diferente de cada una, pero pues en ambas vamos a ver que va a haber una proliferación y una maduración desordenada de una clona de células hematopoyéticas, lo que va a conducir a una acumulación de células progenitoras o blastos inmaduros que van a reemplazar la celularidad normal y que esto posteriormente nos puede llevar a la falla orgánica y a la muerte. Va a ser curable en más del 70% de los niños cuando el tratamiento es oportuno y completo. Y van a existir diferentes factores de riesgo. No hay una causa específica. Entonces, pues se ha visto asociado a factores a los que está expuesto el huésped, y como lo es insecticidas, fumigantes, radiaciones ionizantes e infecciones virales. Y características específicas del huésped, como lo son anomalías cromosómicas, como el síndrome de Klinefelter, el de Down, la ataxia telangiectasia y el síndrome de Fanconi, pueden ser también factores de riesgo, así como también las mutaciones somáticas en células linfoides progenitoras por cambios cromosómicos o modificaciones en los genes que van a formar proteínas quiméricas como MYC, TAL1, SL o BCR-ABL. Y también van a ser por factores del ambiente como las radiaciones por cobalto 60, por radio, por fósforo 32 y por exposición al benceno. Va a ser más común entre los 3 a 7 años de edad. Se ha visto que tiene un ligero predominio en el sexo masculino, a razón de 1.5 sobre 1 en cuanto a las mujeres, y su incidencia es de 4 por cada 100,000 niños. Va a representar aproximadamente el 35% de las neoplasias que se diagnostican en menores de 15 años. La siguiente, por favor. Entonces, lo que sucede aquí es que va a haber una mutación surgida en alguna clona o grupo celular, principalmente pues de las células que son inmaduras, los blastos. Va a ocurrir en el caso de la linfocítica, pues va a ocurrir en los estadios tempranos de la diferenciación de los linfocitos. Y en el caso de la mielocítica, pues en cualquiera de los granulocitos. Va a crecer hasta constituir la mayoría o casi la totalidad de las células de la médula ósea, y de aquí van a pasar al torrente sanguíneo y posteriormente al resto del sistema. Dependiendo de su aspecto a la tinción de Wright, es como la vamos a clasificar. En este caso, las linfoblásticas se van a clasificar en L1 o de células pequeñas, en L2 grandes y heterogéneas, o L3 en grandes y homogéneas, dependiendo del tamaño celular de la cromatina, de la forma nuclear, los nucleolos, la cantidad de citoplasma, la basofilia del citoplasma y la vacuolización del citoplasma. La siguiente, por favor.
En el caso de la mieloblástica también la podemos clasificar de acuerdo a esta tinción, pero va a ser, la clasificación se le va a llamar M0 si es mieloblástica sin diferenciación, que como se puede observar, no, aquí no está en la imagen mostrado, pero también sí vemos la mielocítica con pobre maduración, que es el M1, en el que vemos mieloblastos con pobre diferenciación, el M2, mielocítica con maduración, en el que existen mieloblastos con diferenciación menor al 20% de monoblastos, la M3 que va a ser la promielocítica, la M4 la mielomonocítica, la M5 monoblástica, la M6 eritroleucemia y la M7 megacariocítica. La siguiente, por favor. También vamos a poderla clasificar de acuerdo a la inmunología, que se va a basar en la expresión de antígenos específicos presentes en la membrana celular durante las diferentes fases de la diferenciación de la célula. Entonces, pues podemos ver que, por ejemplo, la leucemia linfoblástica aguda de predominio de células B va a ser la que tiene mejor pronóstico y la vamos a poder detectar cuando encontremos CD19, CD22, CD79A. Y la leucemia linfoblástica aguda con predominio de células T la vamos a poder detectar cuando encontremos principalmente CD3, citoplasmática y CCD3. Ambas van a tener CD10, CD5 y CD7, pero el CD10 va a predominar más en la linfoblástica de predominio B y la CD5 y CD7 van a predominar más en la linfoblástica de predominio T. En cuanto a la leucemia mieloide aguda, va a expresar diferentes CDs. En este caso, se puede ver la expresión de CD117, que pues es muy indicativo de esta leucemia. También un subtipo del M3, vamos a poder encontrar una variante de fusión rara. En los eritroblastos leucémicos vamos a poder ver que expresan CD36, CD71 y glicoforina A, así como también hemoglobina. Y en las células del componente mieloide, casi todas van a expresar CD13, CD33 y MPO. Las leucémicas de la mayoría de las mieloides agudas en el estadio M7 van a expresar CD41A, CD61 y CD42B. La siguiente, por favor. En cuanto a la etapa clínica, los signos y síntomas que vamos a poder ver en ambas van a ser muy similares, por eso es que están juntas. Y pues van a aparecer al abatirse una o todas las líneas celulares de la médula ósea, cuando los linfoblastos infiltran diversos tejidos o hay datos de hipercatabolismo. En el 65% de los pacientes vamos a poder ver que hay palidez. También se van a poder encontrar fiebre, que generalmente es como el síntoma inicial. También vamos a poder encontrar púrpura, ya sea que sea epistaxis o que sea como los moretones o la gingivorragia. Resultado o más bien como causa de esta palidez vamos a encontrar anemia. El paciente va a hacer anorexia, se refiere a que pues el paciente no va a querer comer. Vamos a poder encontrar esplenomegalia y cuando hay infiltración al sistema nervioso central, también vamos a observar que el paciente puede presentar cefalea, vómito, rigidez muscular e incapacidad para deambular.
También otro de los síntomas como más comunes va a ser dolor y ataque al estado general. Entonces, derivado de este ataque general, pues el niño deja de ser activo y juguetón, se cansa con facilidad y va a perder peso, también aunado a la anorexia, de que no quiere comer. Y los episodios febriles repetidos pues pueden hacer pensar que se trata de faringoamigdalitis, fiebre reumática o algo parecido, pero pues es como un diagnóstico diferencial. La siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, pues primero vamos a hacer una biometría hemática, que es la forma en que vamos a encontrar anemia, neutropenia y trombocitopenia. Vamos a encontrar las plaquetas disminuidas con cifras menores a 150,000 por milímetro cúbico. Los leucocitos van a ver, puede ser una u otra. Podemos encontrar leucopenia y granulocitopenia, que va a ser grave cuando sea menor a 500 granulocitos por milímetro cúbico. O podemos encontrar también leucocitosis mayor a 20,000 por milímetro cúbico, que puede llegar hasta 100,000. Cuando llega a 100,000 es un alto riesgo de fallar al tratamiento y tener una sobrevida corta. Aunque pues hay que recordar que el 10% de los niños pueden tener una biometría normal, eh, sin que aparezca como ninguno de estos parámetros. Entonces, pues para confirmar se va a hacer un aspirado de médula ósea y el sitio recomendado para la aspiración es en la espina ilíaca posterior superior o la tibia en los lactantes. Nunca se debe utilizar el esternón por peligro a producir hemorragia retroesternal o lesionar algún órgano. En este aspirado de médula ósea podemos encontrar del 70 al 100% de blastos y cuando hay menos del 30% va a ser el diagnóstico definitivo. Algo muy importante que vamos a encontrar aquí son los cuerpos de Auer que van a ser patoneumónicos de la leucemia mieloide aguda. Y pues como diagnóstico diferencial de leucemia aguda vamos a poder encontrar diferentes eh, variedades como lo es la anemia plástica, la púrpura trombocitopénica, otros síndromes mieloproliferativos o mielodisplásicos, una reacción leucemioide. Eh, También puede ser por un neuroblastoma, un raptosarcoma, mononucleosis infecciosa, infección por citomegalovirus, por lupus eritematoso sistémico o artritis reumatoide juvenil. La siguiente, por favor. Entonces, para el tratamiento inicial va a ser hacer una hidratación por vía oral e intravenosa. Como referencia van a ser 3,000 mililitros por metro cúbico en 24 horas y bicarbonato de sodio de 3 gramos por metro cúbico. Esto para evitar la nefropatía por aumento del ácido úrico en la sangre como consecuencia de la lisis celular que va a ser causada por la terapia con quimioterapia. También se puede hacer administración de paquete globular si el paciente tiene anemia y se debe hacer tratamiento de infección porque esto pues puede agravar después la situación del paciente. Entonces, una vez hecho eso, se hace la quimioterapia, que van a haber diferentes formas. Uno puede ser alquilantes con antibióticos, antimetabolitos, antimitóticos, glucocorticoides o enzimas. También se puede hacer una radioterapia, principalmente para preparación de los pacientes que van a ser tratados con trasplante de médula ósea. Y pues la otra opción va a ser el trasplante de la médula ósea, que se usa principalmente en pacientes con leucemia linfoblástica aguda en segunda remisión o leucemia mieloide aguda en la primera remisión completa. Se puede realizar obteniendo la médula ósea del mismo paciente, de un gemelo idéntico o también de un donador que no es idéntico genéticamente.
Y pues la imagen que puse es de una película que se llama La decisión más difícil. La niña tiene leucemia y pues en la película la mamá tiene otra hija para como poder darle a la que tiene leucemia todo lo que necesita de la otra niña. Pero bueno, la siguiente, por favor. Entonces, pues el tratamiento se va a dividir en tres fases. Una va a ser de inducción de la remisión, otro va a ser la consolidación y otro va a ser el mantenimiento. En la inducción se va a eliminar de la médula ósea el torrente sanguíneo y todas las vísceras, y todas las células neoplásicas, y el objetivo se logra en el 95% de los niños. En la fase de consolidación se asegura que se logró la remisión completa de la leucemia y se realiza profilaxis de infiltración al sistema nervioso central. Y la de mantenimiento, pues es mantener libre de blastos al organismo por 2 a 3 años para que se le logre restablecer la inmunovigilancia. Se van a emplear de 4 a 8 fármacos dependiendo del grupo de riesgo y el objetivo se cumple en el 70% de los casos. La siguiente, por favor. Ahora ya hablamos de las agudas. Entonces, pues como diferente vamos a hablar la leucemia mielocítica crónica, que pues también es una enfermedad clonal de las células, pero va a ser de las células pluripotenciales. Y pues datos muy característicos es que genera esplenomegalia y leucocitosis. Va a ser la única variante de las leucemias crónicas que se presenta. Eh, Esto va a ser pues muy raro, es menor al 5%. Y pues podemos encontrar que en esta leucemia existe el cromosoma Filadelfia en el 95 al 100% de los casos, que el cromosoma Filadelfia pues es una translocación entre los cromosomas 9 y 22 que van a dar origen a BCR-ABL y pues esta genera apoptosis. Va a tener tres fases clínicas. La crónica, que va a ser asintomática principalmente, en la que va a ser una expansión del tejido hematopoyético y va a durar 3 años aproximadamente. Puede presentar algunos síntomas como fiebre, sudoración nocturna, dolor óseo y también dolor en hipocondrio izquierdo, palidez, hepatoesplenomegalia y dolor esternal. La leucocitosis que vamos a encontrar aquí va a ser mayor a 50,000 por microlitro. También vamos a encontrar trombocitosis, anemia y basofilia y eosinofilia. Y pues en la médula ósea vamos a poder encontrar que es hipercelular. La siguiente fase va a ser la acelerada, que van a aparecer hasta 10% de blastos en sangre periférica. Y la última fase va a ser la blástica, que asemeja a la leucemia aguda y hay más del 30% de blastos mieloides, linfoides o indiferenciados, y las plaquetas van a ser menores a 50,000 por milímetro cúbico. La siguiente, por favor. Entonces, para el diagnóstico también vamos a poder realizar una biometría hemática en la que vamos a encontrar leucocitosis, como ya les había mencionado. También puede ser a expensas de granulocitos en todas sus etapas de maduración, diferenciación o ambas, y vamos a encontrar basofilia. Vamos a encontrar también que la fosfatasa alcalina leucocitaria va a estar disminuida y vamos a encontrar este cromosoma Filadelfia, como les decía, que va a ser determinado por cariotipo, inmunofluorescencia o inmunotipificación. En cuanto al tratamiento, pues se va a poder utilizar también trasplante de médula ósea, aunque también vamos a poder utilizar hidroxiurea o interferón alfa, pero el trasplante de médula ósea va a ser la primera opción de tratamiento. Va a lograr remisiones completas y también a largo plazo en más del 40% de los casos. Y también podemos utilizar inhibidores de la tirosina sinasa, que pueden también inducir remisiones y
La sobrevida a 5 años son de 40, 45 y 70%, y, respectivamente con cada tratamiento. La siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar a hablar sobre los linfomas. Los linfomas van a ser un grupo de padecimientos proliferativos malignos del tejido linfoide, que van a ser caracterizados por adenopatía, fiebre y esplenomegalia. Esa va a ser como la tríada clásica. Y pues su curso suele ser crónico, suele ser fatal cuando se deja evolucionar. Su incidencia es de 9.4 por cada 100,000 pacientes. Ocupa el segundo lugar entre las neoplasias malignas de la infancia y solo es precedida por la leucemia aguda linfoblástica. De acuerdo a su imagen histológica y a su comportamiento clínico, se van a dividir en linfomas de Hodgkin y linfomas de no Hodgkin. Lo siguiente, por favor. Vamos a hablar primero del linfoma de Hodgkin, que es como el que tiene un comportamiento más claro. Y pues esta es una enfermedad proliferativa maligna de los ganglios linfáticos de causa desconocida. Se va a presentar, va a tener 2 picos de incidencia. Uno va a ser de los 15 a los 35 años y el otro pico va a ser a los 50 años de edad. Pero pues va a tener una incidencia más alta entre los 15 a 19 años. Va a ser de predominio masculino. Y pues tenemos diferentes factores de riesgo. Entre los factores de riesgo de la gente, pues podemos encontrar las radiaciones ionizantes y algunas infecciones virales. Principalmente tiene mucho peso y se ha encontrado la presencia en la mayoría de los casos del virus de Epstein-Barr tipo A. Y en cuanto a factores del huésped, pues van a ser principalmente inmunodeficiencias que tenga el paciente, como SIDA, ataxia telangiectasia y síndrome linfoproliferativo autoinmunitario. En cuanto a factores del ambiente, vamos a poder ver que se presenta más en agricultores expuestos a fumigantes, fumadores crónicos y un nivel socioeconómico bajo, que pues principalmente aquí como lo que entraría más dentro de los niños sería el nivel socioeconómico bajo, o en todo caso si trabajan o si están como involucrados en la agricultura que se exponen a fumigantes, pues vamos a poder observarlo en estos pacientes. La siguiente, por favor. Entonces, cuanto a su fisiopatogenia, pues va a ser una clona de células anormales asentada en un solo sitio y va a ocurrir una mutación a nivel de la célula linfoide embrionaria o en fases más avanzadas de la diferenciación celular. Continúa su crecimiento e inicia su diseminación a ganglios o tejidos linfoides vecinos, de acuerdo al drenaje linfático. Y pues como características que vamos a poder encontrar que CD4, CD3 y CD8 van a estar disminuidos, al igual que su número total y su función. Entonces, pues este linfoma se va a subdividir en linfoma de Hodgkin de predominio linfocitario nodular, que va a representar del 10 al 15%, y en el linfoma de Hodgkin clásico, que a su vez se va a dividir en clásico de predominio linfocítico, que suelen corresponder a estadios tempranos de la enfermedad y tienen mejor pronóstico y mayores posibilidades de curación, pero pues no es tan común. Luego le sigue el de esclerosis nodular, que representa el 27%, el de celularidad mixta, que es el que tiene mayor predominio, y el de deplosión linfocitaria, que también es de los que menos predominio tienen. Y pues como característica de este es que representa las formas avanzadas y tiene peor pronóstico. La siguiente, por favor.
En cuanto a sus signos y síntomas, van a aparecer al producirse infiltración de ganglios y tejidos que va a causar crecimiento, datos de actividad tumoral, compresión de órganos vecinos o ambos. Entonces, como les dije, en estos casos siempre va a haber como una triada que nos va a hacer sospechar de que se trate de este linfoma. Puede ser de este o también del no-Hodgkin, pero pues la triada que tenemos que recordar es adenopatía, fiebre y esplenomegalia. Entonces, pues en cuanto a la adenopatía, pues va a haber crecimiento de uno o varios ganglios en las regiones cervical, con predominio en la derecha, o axilar en fases tempranas. Estos ganglios van a ser de consistencia aulada, van a estar aumentados de tamaño, van a ser indoloros y no están adheridos. Y pueden tener un tamaño aproximado de 1 centímetro a 10 centímetros. Va a ser de va a ser un crecimiento progresivo y como les dije, no van a causar dolor, pero el dolor puede ser inducido por el consumo de alcohol y va a producir fiebre en el 5%. En cuanto a la fiebre, va a aparecer en la mayoría de los casos y puede ser de cualquier característica. Suele ceder con ácido acetilsalicílico o naproxeno. Y pues el patrón febril de Pell-Eckstein va a ser muy común. La pérdida de peso mayor al 10% aunado a la sudoración nocturna y a la fiebre van a ser los síntomas clásicos B, que también nos deben hacer sospechar de esta patología. La esplenomegalia se va a presentar en el 25% de los casos y va a ser más frecuente en fases avanzadas de la enfermedad. También podemos encontrar que el vaso va a ser duro e indoloro. Puede haber infiltración del hígado, la médula ósea y otros órganos. Se va a diseminar de manera ordenada por vecindad y forma de drenaje fisiológico del sistema linfático. Esta es una gran diferencia con el linfoma no Hodgkin, que lo va a hacer como a saltos, no va a ser de una manera ordenada. La siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, pues podemos encontrar en estudios de laboratorio que hay anemia normocítica normocrómica, leucocitosis moderada y linfopenia. En las radiografías podemos encontrar ensanchamiento mediastinal, esplenomegalia o ambas. También podemos realizar una tomografía axial computarizada para delimitar el tumor. Al igual que la PET, va a ser la de elección para una correcta estratificación y valorar la respuesta al tratamiento. También se va a hacer un aspirado de médula ósea y biopsia de la misma para su abordaje y estratificación. También se puede hacer un estudio histopatológico para ver la infiltración por células grandes de núcleo en doble espejo, nucleolos prominentes y cromatina reticular, que pues estas son en sí las células de Rett-Steinberg que van a expresar CD30 y pues como que son muy características principalmente cuando se presenta el virus de Epstein-Barr. También podemos encontrar infiltración por linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos e histocitos. También podemos encontrar células lacunares y la mayoría van a expresar CD15 y CD20. Entonces, pues aquí abajo tenemos un cuadrito que nos va a marcar las diferencias entre el linfoma de Hodgkin clásico y el de Hodgkin de predominio linfocitario nodular. Que pues podemos ver los marcadores que van a estar positivos y negativos en cada uno de estos. Y por ejemplo, en el clásico, el CD30 y el PAC5 van a aparecer positivos y la diferencia con el de predominio linfocitario nodular va a ser que va a aparecer el CD45, el CD20, el CD79A, además del PAC5. La siguiente, por favor. También se puede hacer una, bueno, más bien se hace una clasificación de acuerdo a al grado de afección.
Entonces, pues el estadio 1 va a ser el compromiso de un solo sitio linfático. El grado 2, estadio 2, va a ser un compromiso de 2 o más regiones de ganglios linfáticos del mismo lado del diafragma o que está localizado en algún órgano. El de estadio 3 va a ser un compromiso de regiones de ganglios linfáticos a ambos lados del diafragma, o sea, ya no solo uno, ya son los dos lados. Y también puede estar acompañado por diseminación extralinfática. El estadio 4 va a ser un compromiso difuso y diseminado de uno o más órganos extralinfáticos con compromiso relacionado de ganglios linfáticos o sin este. La siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, pues vamos a ver diferentes modalidades. En los estadios 1A y 2A, con crecimiento máximo, pueden ser tratados como adultos con radioterapia solo a dosis estándar de 35 a 45. Se debe incluir el o las áreas ganglionares afectadas y los ganglios cercanos. Se va a emplear dos tipos de radiaciones, que puede ser la de manto, que cubre cuello, axilas y mediastino, o la de Y invertida, que va a cubrir vaso paraórticos, ilíacos e inguinales. En pacientes que no han alcanzado su desarrollo total, se recomienda más la combinación de quimioterapia con dosis menores de radioterapia, dependiendo de la respuesta inicial a la quimioterapia. Los demás estadios van a ser tributarios a poliquimioterapia. El estándar de oro va a ser ABVD, que es adriamicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina. También se puede utilizar otro esquema que es el MOPP, que es un esquema clásico, pero que se ha visto que produce esterilidad y segundas neoplasias, por eso ya no se recomienda tanto. Hay otros esquemas híbridos, también puede ser el esquema ICE y junto con el EBVP, que se van a emplear como segundas líneas de tratamiento, y el VAMP, que reduce la toxicidad y es bien tolerado. Es muy importante que mientras se realiza la quimioterapia vigilemos que la aparición de leucopenia, anemia y aplasia medular, y a largo plazo también pueden aparecer estenosis esofágica, fibrosis pulmonar, nódulos tiroideos, segundas neoplasias y deformaciones óseas. Entonces, pues se tiene que tener bastante vigilancia con estos pacientes. La siguiente, por favor. En cuanto al linfoma no Hodgkin, pues es como, tiene igual esta triada clásica de los linfomas, pero pues tiene un comportamiento raro. Se va a asentar en los ganglios linfáticos y va a infiltrar a diversos tejidos. Se le considera como neoplasias unicelulares, esto porque se desarrollan a partir de una célula del tejido ganglionar, ya sean linfocitos o histocitos, o en ocasiones de ambos. Y con frecuencia hacen infiltración a distancia. Como les decía, la infiltración no va a ser ordenada como en el anterior, sino que va a ser a saltos. Y por la infiltración visceral es común, a diferencia del Hodgkin, en el que casi no es común. Y de acuerdo al patrón histológico, la respuesta al tratamiento y pronóstico se les puede dividir en 3 grados: bajo, mediano y de alta malignidad. En la infancia la gran mayoría son de mediano y alto grado, lo cual es malo. Y van a estar representados por 3 subgrupos: los linfoblásticos, que van a presentar lesiones del gen TAL1, los difusos de células grandes, que se van a presentar con translocaciones en el 2 y 5, en el brazo P23 y 35. Y también pueden ser indiferenciados. Uno de los linfomas que como que más conocemos es el linfoma de Burkitt, que va a estar dividido en esporádico y endémico. El endémico se va a presentar mayormente en África y va a estar también muy relacionado al virus de Epstein-Barr.
y con frecuencia va a afectar a la médula ósea. Las anomalías citogenéticas secundarias, excepto los reordenamientos de CEMIC, se van a relacionar con un mal pronóstico, como lo es la ganancia de 7Q o la eliminación de 13Q. La siguiente, por favor. En cuanto al linfoma de células pequeñas no hendidas, vamos a poder encontrar una translocación del gen MYC y de los receptores de inmunoglobulinas. Va a haber pérdida de heterogenicidad en el cromosoma 6Q y se le vinculó con un pronóstico desfavorable. También vamos a poder encontrar en todos estos linfomas mutaciones en Notch1 y se vincula con un pronóstico favorable esto. Vamos a poder clasificarlo en diferentes estadios. El estadio 1 va a ser el involucro de una región ganglionar anatómica o un tumor único. En el estadio 2 van a ser 2 o más regiones ganglionares del mismo lado del diafragma. En el estadio 3 van a ser regiones ganglionares o tumores extraganglionares en ambos lados del diafragma. También podemos encontrar en este estadio, vamos a clasificar aquí, tumores intraórticos primarios, intraabdominales irresecables y paraesternales o epidurales. Y en el estadio 4 va a ser cualquiera de los anteriores, pero con la participación del sistema nervioso central o de la médula ósea. Como en Hodgkin, como ya les había mencionado, pues la triada clásica va a ser fiebre, esplenomegalia y adenopatía. Entonces, pues para hacer una diferencia, realmente va a ser de forma histopatológica. La siguiente, por favor. Entonces, pues aquí tenemos diferentes características clínicas de los linfomas. En el linfoma de Burkitt y otros similares, vamos a encontrar un inmunofenotipo de célula B madura y vamos a encontrar genes afectados como MYC, IgH, IgQ e IgL. En los linfomas difusos de células B grandes, vamos a encontrar un inmunofenotipo de célula B maduro con CD30 positivo. En el linfoma linfoblástico, en leucemia de célula T precursora o linfoma de células B precursoras, vamos a encontrar un inmunofenotipo de célula PRET y los genes afectados van a ser TAL1, TCRAO, RHOMP1 y HOX11. En cuanto al linfoma de anaplásico de células grandes, pues vamos a encontrar un inmunofenotipo de CD30 positivo y pues los genes afectados van a ser ALK y NPM. La siguiente, por favor. Entonces, en cuanto al tratamiento, también va a consistir básicamente en quimioterapia. En los estadios 1 y 2, el tratamiento va a producir remisiones en más del 80% de los enfermos. Los esquemas incluyen ciclofosfamida, adriamicina, vincristina, prednisona y oleomicina. Y en los estadios 3 y 4 se va a utilizar una poliquimioterapia a base de 8 o 9 fármacos y una profilaxis del sistema nervioso central. Pues como les dije, en el 4 ya está afectado el sistema nervioso central y también la médula ósea. Y el tratamiento se prolonga por 2 a 3 años y de 2 a cada 3 enfermos logran la curación. Los linfomas de células grandes pueden utilizar esquemas como CHOP, COMP o LSA2L2 con remisión a los 5 años y también se puede utilizar quimioterapia intratecal en los estadios avanzados de estos linfomas. La siguiente, por favor. Por último, vamos a hablar de tumores del sistema nervioso central. Los tumores del sistema nervioso central son neoplasias que se originan en forma primaria de células primarias que se encuentran dentro del sistema nervioso central, ya sean intrínsecas o ajenas. Lo más frecuente en la edad pediátrica es que deriven de células de origen neuroepitelial, como lo son los astrocitomas y los ependimomas.
pueden ser de origen embrionarias, como el meduloblastoma, o pueden ser no propias del sistema nervioso central, como lo es el germinoma. Van a comprender del 9 al 12% de todas las neoplasias y vamos a encontrar que se presentan 35 casos por millón en niños menores de 15 años. Va a tener un ligero predominio hacia el sexo masculino a razón de 1.2 sobre 1 y pues los más frecuentes van a ser meduloblastoma y germinoma. Se puede presentar a cualquier edad y la frecuencia de los tipos histológicos, localización y manifestaciones va a variar también de acuerdo a la edad. Entre los 4 y 11 años van a predominar los tumores infratentoriales. En cambio, en los niños menores a 4 años y en los adolescentes, o sea, como a los otros dos lados pues sí, a los otros dos extremos, van a predominar los tumores supratentoriales. La mayoría de los tumores van a tender a diseminarse por contigüidad. La siguiente, por favor. Van a existir diferentes factores de riesgo. Va a ser de origen multifactorial porque no se conoce una causa en específico, pero pues van a haber factores inmunológicos que vamos a ver asociados como el síndrome de Wiskott-Aldrich, ataxia, telangiectasia y SIDA, que pues son inmunodeficiencias, al igual que podemos encontrarlo tras el trasplante de órganos sólidos. En cuanto a en cuanto a factores ambientales, podemos encontrar la radiación nuevamente. Y a factores genéticos podemos encontrar neurofibromatosis, esclerosis tuberosa, enfermedad de von Hippel-Lindau, el síndrome de Turcot y en especial el síndrome de Nevo con carcinoma de células basales y el tumor de Wilms van a ser propensos a desarrollar meduloblastomas. La siguiente, por favor. En cuanto al cuadro clínico, va a depender mucho de la localización y extensión del tumor, del tipo histológico y de la edad del paciente, como ya les había mencionado también anteriormente. Pero entre sus principales manifestaciones vamos a poder encontrar la hipertensión intracraneal, ya sea producida por aumento en la producción o disminución de la absorción del líquido cefalorraquídeo. Va a ser aguda cuando encontremos aumento del perímetro cefálico, separación de suturas, alteración del estado de alerta como somnolencia e irritabilidad, disminución en la ingesta por parte del paciente y en preescolares y escolares y adolescentes podemos encontrar cefalea y vómito en proyectil. También puede ser crónica o intermitente si encontramos irritabilidad, letargia, vómito, atrofia de papila o pérdida progresiva de la visión, cambios conductuales de personalidad, del rendimiento académico, anorexia y pérdida ponderal de peso. También podemos encontrar un síndrome cefalálgico que va a tener una duración aproximada de 4 a 6 meses. Va a ser de tipo pulsátil, continua o intermitente. Y pues esta cefalea va a despertar al niño por la noche. Va a ser principalmente de localización frontal, occipital o también puede ser universal y puede ser de moderada intensidad. También podemos encontrar como otro signo, síntoma, la epilepsia. Las crisis van a ser principalmente focales y pueden constituir la primera o única manifestación de un tumor cerebral. También podemos encontrar un síndrome cerebeloso en el que podemos encontrar ataxia troncal o de la marcha. Puede ser hemisférico con lateropulsión derecha, izquierda o indistinta. Podemos encontrar dismetría, disdiadococinesia, lenguaje escándido o presencia de nistagmos. La siguiente, por favor. Tiene también otras alteraciones. Puede ser una neuropatía craneal,
Aunque esta nos va a hablar un poco sobre la topografía de la lesión, a veces no debemos de dejarnos llevar tanto eso porque puede haber afectación de tractos largos y pues vamos a encontrar diferentes manifestaciones. También podemos encontrar síndromes de herniación que pueden ser de diferente presentación, alteraciones endocrinológicas, como lo es amenorrea, galactorrea, acromegalia, pubertad precoz, diabetes insípida, obesidad mórbida, panhipopituitarismo, entre otros. Y pues también podemos encontrar otros síntomas inespecíficos. En niños muy pequeños, la detención o el retroceso del desarrollo psicomotor va a sugerir una lesión orgánica y requiere de un estudio más amplio. También, como les decía, podrían ser afecciones conductuales, dependiendo del rendimiento escolar del niño o de su comportamiento, de su personalidad. También podemos encontrar signos de tractos largos, sensitivos, extrapiramidales y alteraciones visuales. La siguiente, por favor. Entonces, pues con frecuencia los que más se van a presentar van a ser los infratentoriales, como les había mencionado, de los 4 a los 11 años, y van a representar el 60% de los casos. Y los supratentoriales van a representar el 40%. Los que van a tener mayor predominio de los infratentoriales van a ser los meduloblastoma y el astrocitoma. Y siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, pues hay que hacer una historia clínica muy completa y una exploración física neurológica que nos va a hablar sobre muchos de los signos que les mencioné anteriormente. Pero pues se tiene que hacer una resonancia magnética con gadolinio, que va a ser el estudio de imagen ideal inicial para el diagnóstico de tumores cerebrales y de médula espinal. También se puede realizar una tomografía para que nos proporcione información de la localización, la extensión, la planeación apropiada del manejo quirúrgico y del tratamiento posterior, también para ver el control y seguimiento de la respuesta a la terapia. Y pues también podemos encontrar marcadores que nos hablen en sangre, en líquido cefalorraquídeo o en ambos, que nos hablen de esta patología, como la alfa-fetoproteína y la subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana. Y el estudio citológico del líquido cefalorraquídeo va a estar indicado en casos de meduloblastoma, ependimoma y tumores germinales. Y pues va a tener una sensibilidad del 80%. Y debe realizarse siempre y cuando no se incremente la morbilidad del paciente. La siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, pues es básicamente consiste en la eliminación del tumor con la menor morbilidad a corto y largo plazo. Podemos usar cirugía para realizar una resección, obtener tejido para el estudio histopatológico y citogenético del tumor y disminuir la presión intracraneana. Podemos utilizar quimioterapia o también podemos utilizar radioterapia. La radioterapia, pues las técnicas más empleadas van a ser acelerador lineal, radioterapia conformacional, braquiterapia o RT intersticial. Y los sitios a radiar incluyen cráneo y el neuroeje en algunos casos. La siguiente. Y ya, sería todo. Esas son mis referencias. Y no sé si tengan alguna duda. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Siguen ahí o ya se fueron? Creo que no hay dudas, doctor. Todo bien.
En relación pues, a las dermatitis, muchas se parecen entre sí. Hay algunas características que las diferencian. Entonces, aquí lo importante es tener en cuenta los múltiples diagnósticos. No todo es dermatitis atópica, no todo es dermatitis del pañal. Podemos a veces confundirlas. Y pues ya explicó su compañera los diversos tratamientos para el tipo específico de dermatitis en cuanto a la ectoparasitosis. Pues bueno, estas son muy frecuentes en la edad pediátrica y pues también es importante reconocerlas para darles el tratamiento oportuno. Las alteraciones hematológicas son, si bien no son afortunadamente de gran frecuencia, sí es importante saber por qué se pueden producir y podemos retrasar el diagnóstico si no estamos atentos a los datos clínicos, que ya comentó, muchos de estos datos los comparten las leucemias, los comparten los linfomas, pero pues hay algunas manifestaciones específicas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, lo más importante es establecer un diagnóstico temprano porque de eso depende el pronóstico. Si bien es cierto que, como decía su compañera, en las leucemias, sobre todo en las linfoblásticas, el 95% de los pacientes se logra la remisión. Sí, las que no logran remisión tienen a veces una evolución tórpida o catastrófica con muchas consecuencias, no nomás en el aspecto del paciente, en lo físico, sino en lo emocional y el deterioro de la familia en pacientes que se tienen que hospitalizar para las quimioterapias y las complicaciones. Pues sí, la verdad es que sí, es una situación difícil para la familia sobre todo. Son situaciones devastadoras, todo lo que condiciona las alteraciones tanto hematológicas como los cánceres, las tumoraciones en los niños, las neoplasias. La quimioterapia va a variar en algunos casos dependiendo del centro, porque tiene que ver a veces con la idiosincrasia de la población que manejan. Entonces, sí bien es cierto que existen terapias estándar o terapias de base, algunas se modifican. Y aquí en nuestro país, pues algunas se han tenido que modificar en estos últimos años por falta de algunos medicamentos, se han tenido que modificar los esquemas y eso pues a veces va en detrimento de la adecuada evolución de los pacientes. Entonces, si no hay alguna otra pregunta o alguna otra duda, entonces mañana no nos vamos a ver, no vamos a tener clase, petición de algunos de ustedes por la cuestión de su examen departamental, entonces mañana no vamos a tener actividad. El lunes veríamos a la hora que hemos estado teniendo la clase, la siguiente que está programada. Ahorita les mando la relación de las clases de la próxima semana y en la noche pues nos veríamos para hacer el examen como ustedes lo habían propuesto. Sí, doctor, gracias. Gracias, Y, doctor. okay, y también les voy a enviar la actualización de las rotaciones y nos dimos cuenta, gracias a alguno de sus compañeros, hace 2 semanas que había rotaciones que se repetían, entonces hicimos alguna modificación para que no suceda esto, entonces les envío en un momentito también la relación de las rotaciones, cómo van a quedar para las últimas 2 semanas. Sí, doctor, gracias. Bien, entonces bueno, nos veríamos entonces hasta el lunes en la mañana y luego en la noche para la aplicación del examen, que pues es un examen que es un poquito menos complejo que el examen inicial, ¿no? Porque todos nos pasen los temas, las presentaciones de sus compañeros. Recuerdo que las preguntas salen de la información que ustedes proporcionaron durante las clases. Sí, doctor, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos entonces o nos escuchamos el próximo lunes. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor, gracias. Gracias, doctor. Hasta Bien. luego, doctor, gracias. Hasta luego, buenos días.